había problemas que no se podían resolver así con matemáticas simples. O sea, había momentos en el que la parte de la física necesitaba nuevas matemáticas. Entonces esas nuevas matemáticas, pues aquí nos las entregó Newton a la edad de 24 añotes. Pero él lo que estaba buscando es encontrar describir movimientos, pero lo más preciso posible. Entonces, si quieres describir trayectorias o movimientos, lo más preciso posible es hacer cambios infinitamente pequeños y la suma de esos cambios infinitamente pequeños te iba a dar una trayectoria, ¿sí? Y así es una recta, esta recta está formada de muchos puntitos, infinitos puntos. Entonces, la distancia que hay entre un punto y otro punto se llama una distancia infinitamente pequeña, tan pequeña que le llamo diferencial, ¿sí? Pero antes de los diferenciales, pues estaban los deltas. Estos deltas X, como vemos aquí, me representan un cambio, ¿sí? Pero un cambio que yo puedo observar fácilmente. Dice que aquí en la definición, si sea f de x una función, se define que su derivada, f' de x, como el límite cuando x tiende a ser cero de f de x más delta de x menos f de x entre delta de x. O sea, si lo leo así, no me dice nada, no entiendo mucho. ¿Dónde sale el No, límite? la verdad no. X, ¿sí me entiendes? Pero ahorita vamos a ver eso. Entonces hay diferentes tipos de notación, depende de los autores y depende de también qué vayas a hacer. Si vas a hacer cosas muy grandes, no te conviene usar una notación que lleve muchas letras y números. Por ejemplo, te pongo aquí en el Sí, se Y', entiende. ¿sí? Y', f' de x, de y sobre de x, o de x, de dy, o de mayúscula x, subíndice x y y, también son maneras de escribir la derivada. O sea, dependiendo de qué es lo que vayas a hacer, vas a utilizar una u otra, pero igual, todas son lo mismo. Vamos a bajarle un poquito aquí. Me habla sobre la interpretación geométrica de la derivada. Jajatl. Entonces, ahora sí viene lo bueno. Espérame. Ahí está. Entonces, lo que está pasando es que como tú quieres describir trayectorias, y un ejemplo de una trayectoria es esta que está aquí, es una línea que va acá. Entonces, cuando había cálculos que había que calcular velocidades, aceleraciones o trayectorias, decían, ok, este, ¿cómo está cambiando? ¿A razón de qué está cambiando esta parábola? Pero el problema de estas es que como no es una línea recta, cuando tú te quieres mover de un punto 1 a un punto 2 y trazas una línea que sea tangente a esas dos, lo que va a pasar es que no va a ser muy exacto. Entonces tú lo que vas a intentar hacer es que ya que está aquí el punto 1, poner un punto así infinitamente pequeño al lado de él, que sea el punto 2. Así que cuando tú traces muchos puntos, esa línea se vea lo más parejita posible y no se ve una línea que va así aumentando, déjela exagero, así, 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 ¿sí? Que no se note pues dónde empieza y dónde acaba la otra, que no se vea como cuadradito. Entonces, si queremos hacer eso, lo que va a pasar aquí es que le voy a hacer otro yo zoom aquí. Ahí está, ¿sí? Aquí está un punto 1 y aquí está un punto 2. Entonces, lo que queremos es unir la parte de aquí, esta parábola que está aquí, lo queremos unir con una recta tangente que le llaman aquí L, ¿sí? Entonces, a esta parábola, se le llama la función. Esa parábola se llama y igual a f de x. ¿Qué función es? Pues quién sabe, pero es una función que me está describiendo esa trayectoria. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si queremos saber en dónde está el punto 1 y en dónde está el punto 2, tenemos que ver qué coordenadas tiene el punto 1 y el punto 2. Entonces, el punto 1 tiene coordenadas en X y en Y, ¿estamos de acuerdo? En la coordenada X aquí se llama X. Entonces, el punto 1 tiene coordenada X. Y en el eje de las Y tiene la coordenada Y. Pero me dice que Y es igual a f de X, entonces en Y es f de X. ¿Y el punto 2 qué coordenadas tendría? Como es un punto que está un poquito más alejado, ajá, ¿cuánto se aleja? Un poquitito de X, o sea, no sé cuánto se aleja, pero yo sé que es un cambio muy pequeño en X. Entonces la coordenada en X del punto 2 va a ser el X que ya tenías
más otro cachito que le llamo delta de x. Recordando que delta de x es igual a x2 menos x1, ¿sí? O sea, llegaría a la coordenada x2, pero eso que avanzó un delta de x. Y. En Y, ¿cuánto avanza? Función de x más delta. Ajá, exactamente. Avanza Ah, f de x más otro cachito. Y en x, o sea, esta f de x es lo que tendría que avanzar dependiendo de qué valor tome x. Y si estamos aquí en x más delta de x, la y va a ser lo que valga x más ese cachito. Hasta ahí estamos bien. sí. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que es la derivada, la definición de derivada es qué tanto cambia en y la altura de esa parábola respecto de cuánto cambie en x. Ajá. Sí. Entonces, lo que está pasando aquí es cuánto cambia en x y cuánto cambia en y. Y de la definición de la pendiente es igual, esa es la fórmula de la pendiente, la de x2 menos, perdón, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y y2 menos y1 es delta de y. Sí, delta de y es y2 menos y1. Y delta de x es x2 menos x1, entonces esto es delta de x. Entonces por eso decimos que la derivada también es la pendiente, ¿sí? Ajá, de ahí viene, pero eso es de dos puntos donde sí conozco sus coordenadas y sus coordenadas nada más son así puntos en el espacio. Cuando sus coordenadas son funciones, o sea, ya están en función de, o sea, que son funciones, pues. La delta de y sí sería igual a y2 menos y1, siendo esta y2 y siendo esta y1. Entonces delta de y va a ser y2 menos y1 entre, ahorita todavía no lo nombro, pero se llama delta de x. Entonces y2 es f de x más delta de x menos y1, o sea, menos f de x. Ajá. Y todo entre Delta de x. delta de x. Y si no me equivoco, Esos son los límites, ¿no? algo que vi acá fue f de x más delta de x menos f de x entre x, delta de x. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta aquí. Pero hay algo que me está diciendo aquí, me agrega un límite. Entonces, ajá, hasta aquí estamos bien. O sea, el cambio de y respecto al cambio de x sería esto nada más. Pero ese cambio, si tú lo ves aquí, es un cambio muy grande. O sea, déjenme hago un zoom. O sea, es de aquí hasta acá. Todo este cambio. La altura sería de aquí hasta acá. También todo ese cambio. Lo que vamos a intentar hacer es reducir esos cambios, ¿sí? O sea, hacerlos infinitamente pequeños. ¿Qué tan pequeños? O sea, ¿cuándo va a ser infinitamente pequeños? Cuando delta de x se aproxime a ser cero. ¿Por qué? Porque si vemos aquí en la formulita, me dice cuando este delta de x se esté aproximando a cero, lo que va a pasar es que me quedaría como, entre más pequeño sea este delta de x, al tú restar estas dos funciones, el valor que te va a salir va a ser más pequeño, ¿estamos de acuerdo? Sí. Así punto cero 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 así, súper pequeño. Entonces, imagínate que este fuera cero, o sea, esto de aquí arriba también sería cero, y esto de acá abajo también sería cero. Entonces, cuando hablamos de límites, me estoy hablando de un número, así, por ejemplo, cuando estoy hablando de el límite de delta de x cuando tiende a ser cero, me dice es un número que se va a acercar a ser cero, pero sin nunca ser cero. ¿Qué tanto se va a aproximar? O sea, se va a aproximar así infinitamente, casi un número a ser cero, pero nunca va a ser cero. Eso es lo bonito de los límites. Que como no nos restringe que no sea cero, pero sí un número tan pequeño, o sea, pero tan pequeño que casi sea cero, que ese cambio sea tan pequeño que cuando tú dibujes esa trayectoria va a aparecer una línea bien bonita que nada más está hecho de un solo trazo. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, son infinidad de puntos, tantos que parece ir infinita. Entonces ahí es ahí cuando entra la parte del límite. Cuando tú quieres hacer cambios tan pequeños que
que son infinitamente pequeños, ya no se llama delta de y y delta de x, ya se llama diferencial de y entre diferencial de x. Esto, cuando ya estoy hablando de esta nomenclatura, estoy hablando de cambios infinitamente pequeños. ¿Qué tan pequeños? Pues tan pequeños que haría que mi delta de x se acercara a ser cero de la función que, bueno, de la relación que nosotros habíamos encontrado. Ujú. Entonces, de ahí surge la derivada. Y como el cambio en y respecto del cambio en x es la pendiente, o sea, también puedo decir que la derivada es la pendiente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, esa es la definición de derivada. ¿Cómo va cambiando la altura de tu función respecto de cómo está cambiando la base de tu función? Entonces, Ujú. si la base es muy pequeña, ¿cómo un aumento en ese eje de las x hace que aumente tu eje de las y? Eso es lo que es la derivada. Y cuando ya hablas de un poquito más de física, me está hablando de cómo cambia un fenómeno físico respecto de otro. ¿Sí? Ujú. Sí. Hasta ahí vamos bien. Ahí esto me dice regla de los 4 pasos para derivar, ¿no? Pero esto de aquí es para encontrar derivadas, así con el método más rudimentario y arcaico. Mm. Entonces, lo que pasó fue que utilizaron este método para encontrar todas las derivadas. Déjenme pongo aquí para ver. Fue que encontraron este método para describir todas las derivadas y vieron que ciertos números o cierto tipo de funciones, su derivada era la misma. O sea, si intentaban derivar un número, el resultado siempre era el mismo. Si derivaban el 1, el 2 o el 3 o el 4, siempre el resultado iba a ser cero. Entonces llegaron a Ujú. la conclusión que la derivada de una constante es cero. Vieron que cuando derivaban una función que nomás fuera una x, o sea, una variable, vieron que la derivada siempre iba a ser 1. Entonces, como ya hicieron tantas veces estas derivadas, que estandarizaron esos procesos haciendo una tabla. Hicieron una tabla que le conocen como fórmulas para determinar la derivada de una función algebraica. ¿Sí? Bueno, ahorita nada más son puras funciones algebraicas. Aquí me muestra las primeras que te decía, que la derivada de un número siempre va a ser cero. La Ajá. derivada de x siempre va a ser 1. La derivada de un número multiplicado por la función siempre va a ser el número multiplicado por la derivada de la función. ¿Sí? Ujú. Y vieron había patrones, pues. Entonces dijeron, en vez de ya hacer todos los pasos, pues hago una tabla de tomos, si se está portando de manera similar, puedo estandarizarlo. Entonces estas formulitas tal vez son las que ya tú conoces, que la derivada de un número a la n y tal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay una derivada de una multiplicación, de una división, de una raíz, etcétera?